hoy no son más que elementos testimoniales de la aplanadora que representa el ejercicio del poder por Morena, que tiene mayoría simple en las cámaras y que no necesita de hacer consensos con ninguna fuerza política sobre ningún tema, porque todo lo tienen solucionado en función de los acuerdos que haya del presidente de la República con la mayoría del partido que él representa. De todas maneras, algunos elementos del Poder Legislativo están afanosamente trabajando para hacer sentir que la oposición tiene puntos de vista y que estos, independientemente de lo aritmético, tienen que ser observables en función de los mayores intereses del país. Estoy en comunicación con la senadora Adriana Dávila, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días, Adriana. Pedro, buenos días. Fui senadora en la pasada, hoy soy diputada y soy subcoordinadora jurídica del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Pedro, y efectivamente, pues intentando que hoy en esta circunstancia que nos tiene discutiendo muchos temas, entre ellos la Guardia Nacional, pues el gobierno federal entienda que ya no está en campaña, que es una posición muy importante la que se está planteando y que no es la solución necesariamente para combatir la inseguridad, militarizar el país, porque además nos parece verdaderamente triste que a pesar de los foros, Pedro, que se están haciendo en este momento en la Cámara de Diputados, pues no haya la mínima sensibilidad para entender que los foros no pueden ser solo un aspecto que nos para darnos a tole con el dedo y que nos permita, llamémosle, desahogarnos, sino que deben tomarse en cuenta las posiciones que se han expresado en términos de la Guardia Nacional y las preocupaciones que hay respecto de la estrategia que, bueno, como muchas de las estrategias para otros temas, pues pensamos que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que en una reflexión mayor la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo, digamos, élite de la sociedad y no sea un elemento castrense, con mandos castrenses, con disciplina castrense y con genoma, vamos a ponerlo así, también de la misma naturaleza? ¿Cómo lo ves, Adriana? El problema, se lo dije, Pedro, es decir, querer plantear como lo está planteando este gobierno en las modificaciones a la Constitución, en la Guardia Nacional no tiene vuelta de hoja más que cambiar modelo. Se quiere una profesionalización de las policías, que además es un término y un concepto que dejó de usarse, llamémosle, cuando se pretende a través de un solo hombre cambiar el concepto de seguridad y solo como si fuera un asunto de decreto decir, bueno, ya acabamos con la corrupción y ya no va a haber inseguridad. Ya acabamos con, ya vamos a combatir el huachicoleo y ya acabamos con la inseguridad. No es así de simple, es una posición verdaderamente simplista. Y además debo decirte, como se está proponiendo en la ley, en las modificaciones a la ley, incluso en las reservas que se hicieron, porque vale la pena señalar que ya es un dictamen que está aprobado en comisiones y que ya va a pasar al Pleno, y que las modificaciones tienen que ir sobre el propio dictamen, pues obviamente lo que nosotros estamos percibiendo es, primero, el modelo que se está usando es militar, porque desde el reclutamiento, que debo decir, además se hace sin la aprobación respectiva de la ley, pues ya el reclutamiento lo hace la Defensa Nacional. Los 50,000 efectivos que quieren reclutar van a tener formación militar, de tal manera que independientemente del mando que le pongan, sea seguridad pública, que en este caso lo está poniendo militar 5 años y después seguridad a través del secretario de Seguridad Pública el último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues imagínate, el origen tal cual es castrense. La formación es castrense, no se están estableciendo ningún elemento de controles de confianza, por ejemplo, por tanto no hay una similitud o por lo menos un acercamiento a lo que serían policías de primer contacto. Lo que se tiene es una figura eminentemente militar. Si además las ubicaciones de esta policía y en el reclutamiento se está haciendo a través de las zonas militares, pues perdón, si tiene pico de ganso, si tiene patas de ganso, pues es ganso, tal cual lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que es una verdadera simulación lo que se está haciendo. Ayer los gobernadores, Pedro, plantearon con mucha claridad que estaban todos de acuerdo y además apoyaban
la posibilidad de buscar un nuevo modelo de seguridad, pero planteaban algunas condiciones, no mando militar, no militarizar. Bueno, pues no lo cumple, o sea, este modelo no lo cumple, es militar y tiene mando militar. Segundo, decían ellos que no tengan facultades de investigación. Oye, es increíble que en el artículo 21 de la Constitución estén planteando que la Guardia Militar va a tener facultades de investigación. Y debo decirte, ¿qué significa eso? Pues muy simple, hay algunas cuestiones de investigación, áreas de investigación, en donde, por ejemplo, no se requiere la orden de un juez para poder hacer una investigación en domicilios, debo decirte. Entonces vamos a tener a la Guardia, a los militares, haciendo cateos en las casas, por ejemplo. ¿De quién? Pues si a alguien se le ocurre, como ahora también, y déjame ligarlo con la iniciativa que también está por discutirse, que es la de artículo 19 de prisión preventiva, que pues hay una acusación de corrupción porque al presidente se le ocurrió, pues imagínate que van a llegar a cualquier casa a poder hacer este tipo de investigaciones, de meterse a tu casa, ¿no? De los ciudadanos. El riesgo es mucho más grave de lo que se plantea. Y yo lo quiero decir con toda claridad, Pedro. Las reformas que se están haciendo hoy, incluyendo la de la Guardia, tienen eminentemente carácter político, electoral. No tienen una estrategia clara para combatir la inseguridad como debiera combatirse. Ahora, fíjate, Adriana, has dicho algo, este remate de tu comentario. Esto me lleva a pensar, bueno, está bien, estamos ante un tercer sexenio, pensando que la guerra, digamos, formal empezó con Calderón. Calderón, ya vimos todo lo que pasó. Luego, Peña Nieto, ya vimos todo lo que pasó. Ahora, empieza este hombre con la intención de regresar a la Policía Federal como Secretaría de Estado. Ya no Gendarmería, ahora Guardia Nacional. Ahora, la estrategia como tal nos puede dar una garantía, digo, entiendo que en la vida nada está garantizado, pero nos puede dar una tendencia de pensar que la violencia en el país va a disminuir en los próximos 6 años. Y si va a aumentar, Adriana, oye, si va a aumentar, estamos hablando de una guerra de baja intensidad, prolongada, en ese caso sería por 18 años, en un país que creo podría haber derramarse el límite del vaso, y esto sería peligrosísimo para la sociedad mexicana. Te hablo de Tamaulipas, te hablo del Estado de México, te hablo de Michoacán, te hablo de la Ciudad de México, que ha venido también incrementando su grado de violencia, te hablo de Jalisco, te hablo de Veracruz. Digo, ¿cuándo acabamos, Adriana? Mira, la verdad es que es muy triste y yo debo reconocer, pero sin apasionamientos y además sin una posición partidista, debo decirlo, sin duda el hecho que en el sexenio del presidente Calderón se enfrentara a la delincuencia organizada, porque además fue muy claro en el concepto en ese sexenio, delincuencia organizada y sacar a los militares anunciándolo. Me parece que hubo fallas en la estrategia del anuncio. Sin embargo, se crearon algunos temas como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se fortalecieron algunos mecanismos, se generaron algunos instrumentos igual normativos para poder hacer llamémosle una solicitud, incluso a través de los gobiernos estatales que pedían ayuda del ejército. Debo comentarte cómo inicia este tema, pues en Michoacán, en donde, por cierto, hoy el jefe de la oficina del presidente pues podrá darnos más explicaciones, será gobernador de Michoacán en ese tiempo. Y luego Enrique Peña Nieto dice, no, lo que se hizo no sirve. Digo, reitero, hubo muchas fallas, sin duda, especialmente de coordinación, quizá con algo de soberbia que no supimos manejar. Y yo lo que digo es, después el presidente Peña Nieto viene con un proyecto en donde dice, pues desaparezcamos la Secretaría de Seguridad y vámonos a una Supersecretaría de Gobernación Política del Interior para combatir este tema, y se despliega esta Guardia Nacional que giraba, esta Gendarmería que giraba aparentemente en tema de mando único, ¿no? Que era el mecanismo. Pero ahora con Andrés Manuel López Obrador, además de que usó durante 18 años, bueno, por lo menos los últimos 12, sí usó como estrategia el tema de que no servía, que el combate, que se había militarizado el país, que etcétera, etcétera. O sea, fue uno de los elementos mayores que se dio para desacreditar a los gobiernos que estaban, y usa no solo una estrategia similar, porque yo diría que no tiene nada de similar, usa una estrategia completamente invasiva, porque ahora ya ni siquiera le genera el tema de que, bueno, los gobiernos puedan pedir ayuda. No. Esta persona está planteando una invasión específicamente a la esfera incluso local, que tú dirías, bueno, sirve para mejorar la condición de seguridad en el país,
No, porque debo decirte además que en el Plan Nacional de Seguridad que planteó, por la paz y la seguridad que planteó Andrés Manuel López Obrador, en la modelo de la Fiscalía que ya se aprobó, además que estamos por elegir, porque está el Senado de la República por elegir fiscal, que además pues obviamente no tiene nada de independiente ni de autónomo. En el artículo 19 que está por aprobarse, en la Guardia Nacional no hay una sola mención, Pedro, y eso es muy importante que se sepa, de combate a la delincuencia organizada. No hay una sola mención. Y déjame ponerte el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en México con el tema del desabasto de las gasolinas. Pone a la milicia a cuidar, entre comillas, el traslado de las pipas, ¿no? Que transportan gasolina. Y yo preguntaría, ¿y no tendríamos que estar en un proceso de investigación, por ejemplo, de cuáles son los grupos delincuenciales, incluyendo los cárteles que están haciendo el robo del huachicol, para cuántas carpetas de investigación se abrieron en este proceso de combate al robo del combustible? ¿Cuántas personas están detectadas para poder detenerlas? ¿Dónde está la investigación que tendría que hacerse si de verdad ya sabe y tiene identificados los ductos, como seguramente ya se tienen identificados los ductos en donde se está haciendo el robo? Entonces lo que tenemos es una policía militar cuidando las pipas, en lugar de combatiendo en términos de seguridad a través de la investigación, de la procuración de justicia, de la integración de carpetas, de las condiciones que tendríamos que tener. La verdad no le encuentro sentido, pero me parece que es solo un asunto mediático que quiere cambiar la percepción de seguridad a través del discurso y del manejo y manipulación de las cifras, que no necesariamente de un combate frontal, serio, responsable y con estrategia. Pues sí, nada más que en la vida no hay más cera que la que arde, y la sociedad mexicana se encuentra hoy, ¿cómo sería la palabra? Yo creo que estamos ansiosos, ¿no? Yo veo ansiedad luego de lo que pasa. Ayer empezábamos a detectar una relativa mayor presencia de gente cargando, por ejemplo, sus tanques de gasolina en la Ciudad de México. Empezábamos a ver una sobrecompra de pánico en algunos supermercados. Empezamos a ver una serie de variables que nos llevan a pensar que el país no está convencido de que las estrategias que se están llevando a cabo en este momento resultan asertivas como para normalizar. Yo creo que lo que nos urge en el país, Adriana, es normalizar a las actividades de la sociedad, normalizar las actividades de la vida política, hacer regulares, sin sobresaltos, todos los procesos de carácter económico para que el país progrese. Si estamos viendo estos constantes sobresaltos, enfrentamientos y lo más importante, ahí tú lo estás viendo muy claramente, imposiciones, porque desde la Cámara de Diputados estás viendo las imposiciones, pareciera como si ahora no hubiera más que la sola presencia de López Obrador, de Morena, y ustedes están, perdóname que te lo diga, con un carácter meramente testimonial, dando cuenta de lo que está pasando y tratándose de defender hasta con las uñas por lo que pudiera suceder de manera arbitraria, y eso es muy preocupante para la vida política de México. Lo describes además muy bien, y esa es la palabra adecuada, que es ansiedad, porque efectivamente si pudiéramos dar un diagnóstico clínico de lo que pasa en el país, tenemos una sociedad en este momento con una incertidumbre terrible, y que además en esta incertidumbre te genera los conceptos muy básicos de una depresión social, una ansiedad social que nos tiene, de verdad, yo no sé si voluntaria, involuntariamente, de verdad debo decirlo, pero me parece además que es una estrategia de adoctrinamiento en donde mantener a la sociedad dividida, completamente dividida, porque hay quienes dicen, no es cierto, no está dividido. Sí estamos divididos, sí está esta polarización de los pro presidente, ni siquiera pro gobierno, porque el gobierno es López Obrador. Entonces, pro presidente o antipresidente, lo cual no es cierto. Me parece que es importante ya darle un mensaje al presidente de la República y que entienda, y de verdad, ojalá y alguien le diga y que entienda que él ya no tiene adversarios electorales. Sus adversarios hoy son todas aquellas cosas que dijo que iba a cambiar. Su adversario es la inseguridad, los grupos delincuenciales, su adversario es la pobreza, la falta de oportunidades. Eso es a lo que tendría que plantearse, no nosotros como políticos. Ya nos venció en las urnas, ya venció a los partidos políticos en las urnas. Entonces,
que vaya ahora con el verdadero enemigo y el adversario. Pero cuando ves a un presidente hablando todo el tiempo de mis enemigos, por Dios, es presidente de todos y todas, incluyéndome. Yo no voté por él, pero también es presidente de este país y yo vivo en este país. Y como yo, los 60 millones de mexicanos que no votamos por él, 60 millones. Yo ya estoy cansada, Pedro, y te lo digo, y un poco desesperada cuando escucho esta letanía, incluso ayer con un diputado Morena, que se subía a discutir la guardia y se aguantan porque nos votaron 30 millones de mexicanos. Sí, canijo, pero también hubo 60 que no votaron. Claro. Ya, volteen a ver al resto, ¿no? Claro, pienso que sí. Ahora, estos temas, en su ataque, por ejemplo, me concentro en el asunto del huachicoleo. Adriana, yo creo que los tenemos que ver desde diferentes visiones. Y te marco, para mí, lo que fue el inicio del presagio de la lucha en contra del huachicoleo en un evento del pasado 24 de diciembre, con la muerte de la gobernadora de Puebla y con la muerte de Rafael Moreno Valle, y tú sabes a lo que me refiero. Pues mira, yo nada más lo que diría es, reitero, y sin caer en un asunto de lanzar acusaciones, lo que sí creo es que el gobierno tiene la obligación, con mucha claridad, de generar certidumbre. Y los hechos del 24 de diciembre, más algunas otras circunstancias que se desencadenan en estos días, es lo que están generando es obviamente todo lo contrario. Y creo que es irresponsable porque el país tiene que además estar, para iniciar lo que ellos dicen, esta reconciliación y esta paz, pues tendría que empezar por entender, reitero, que el presidente es presidente de todas y todos los mexicanos y que no podemos seguir en un tema en donde solo se aluda a 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador y se deje de un lado al resto de los mexicanos, votantes y no votantes, que vivimos aquí, que pensamos y que queremos que este país puede construirse a través de la pluralidad. No hay posturas totalitarias. Bueno, pues no puede haberlas. Y bueno, yo sé que se van a tratar muchos temas en los próximos días. Espero que las crisis no sigan derramando en la sociedad, porque esto es muy peligroso. Y te encargo, por favor, un nombre. Ahora que tú, como representante del pueblo, estás en la Cámara de Diputados, el nombre que te encargo es Carlos Romero Deschamps. Ahí te lo encargo, por favor. Lo tuve de compañero senador, Pedro. ¿Y no te robó nada? No, ya le había robado al resto de los mexicanos durante mucho tiempo. Y ya sabrás y te imaginarás las circunstancias que nos tocó vivir ahí, pero yo sí espero que más allá de la cabeza visible, que en este caso sería él para lo que estamos platicando, también se logre entender que esto es un conjunto y es un tema de circunstancias que no se van a acabar solo porque alguien lo piense y se lo pida a Dios, ¿no? No es así, ¿no? Es así. Esperemos y confiemos en que todo esté mejor para este maravilloso país. Espero que así sea en un trabajo conjunto de la sociedad con sus autoridades y con sus representantes, como es el caso que hoy te toca en la Cámara de Diputados. Adriana Dávila, nuevamente por tercera ocasión te lo agradezco muchísimo. Agradezco tu presencia aquí en el programa. Gracias y buenos días. Buenos días, Pedro. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Bonito.